Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, esta mañana, como le hemos adelantado, nos vamos a detener en una historia que es una historia que nos lleva pues a un panorama de impunidad y de investigaciones no realizadas y de situaciones que son denunciadas por el padre de un chico que murió hace 2 años, 7 meses. 2 años, 7 meses, en donde perdió la vida José Felipe Castillo Tsek, joven artesano que, como su padre, pues allá en Yucatán realizaba, porque el padre de este chico pues ya perdió hasta su taller de carpintería y artesanal, precisamente por haberse dado la tarea, como le conté hace rato, en búsqueda de justicia por la muerte de su hijo. Una familia dedicada a la cuestión artesanal en carpintería, entre otras cosas, muy apreciado su trabajo en Yucatán. Hacían estos escudos, por ejemplo, para el gobierno, para partidos, para gente que necesitaba un escudo institucional de algo, y ellos lo hacían artesanalmente en madera, fundamentalmente. Esa es una tarea que realizaban cotidianamente, que se vio interrumpida a raíz de una trágica muerte como la de José Felipe Castillo Tsek. Voy a hacer una breve pausa y ya está con nosotros aquí Marco Antonio Castillo Castillo, el padre de José Felipe Castillo. Creo que es importante que la sociedad mexicana se detenga en este caso que le presentamos esta mañana, porque involucra un conjunto de situaciones y de conductas institucionales que desde luego no deben ser permitidas. Tal como decía el secretario de Amnistía Internacional, en México tenemos un conjunto de leyes de avanzada, pero una enorme contradicción con la realidad, cuando nos topamos con realidades en donde los derechos humanos no acaban de protegerse ni de garantizarse a plenitud, con casos como el que esta mañana vamos a comentar con usted. Vuelvo después de la pausa con don Marco Antonio Castillo Castillo. Hemos contactado también a la CNDH, hemos contactado también a la Fiscalía de Justicia del Estado de Yucatán. Estaremos en el tema con usted en un instante más. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, le hemos contado algunos momentos, algunos adelantos de esta historia que involucra a un chico de 17 años que fue hallado dentro de una cueva en un lote baldío allá en Valladolid, Yucatán. Una muerte trágica, una muerte terrible que le corta la vida a un joven artesano y desde luego trastoca la existencia del resto de su familia. Yo le agradezco a Marco Antonio Castillo Castillo, que es el papá de José Felipe, que haya acudido con nosotros. Estuvimos conversando con él en diferentes momentos en días anteriores. Él nos mostró su expediente, los papeles que ha cargado a lo largo de todo este tiempo, las gestiones que ha hecho una tras otra, trae las fotografías, trae los peritajes, trae los documentos, está cargando en la vida con el caso de su hijo. Y cuando digo cargando en la vida con el caso de su hijo, es la historia de un padre que está dispuesto a dar todas las batallas como las que ha dado hasta este momento, pues para que se haga justicia, para que la muerte de su chico, para que la muerte de este joven de 17 años no quede impune. Porque si algo marca la vida de este país es precisamente la impunidad. Tenemos una inmensa cantidad de crímenes, de delitos, de asesinatos, de desapariciones que quedan absolutamente en la impunidad. El índice de impunidad en México es escalofriante. Por eso, cuando se ve una batalla individual, la batalla de una familia y de estas personas que perdieron a su hijo menor de edad en una circunstancia que ellos exigen sea esclarecida y que la justicia aparezca en escena, es algo muy valioso en un país donde, insisto, el tema de la impunidad está hecho de varios ingredientes. Desde luego, la incapacidad y negligencia institucional, leyes de avanzada pero que se contradicen con la realidad y con la operación institucional real. Por eso esta historia, como otras historias que hemos podido aquí contar, cuando los individuos y las personas deciden dar su batalla personal y se topan con la inmensa pared de la negligencia o de la colusión o del encubrimiento, es algo que el resto de la sociedad tiene que valorar y debe conocer y debe exigir junto con ellos que se esclarezcan casos como este.
Le agradezco a Marco Antonio Castillo, el padre de José Felipe, artesano en Yucatán, que esté aquí y que nos cuente su historia. Buenos días, Marco Antonio. Carmen, buenos días. Antes que nada, gracias por el espacio y buenos días a tu auditorio. ¿Qué sucedió? Cuéntenos desde el principio. Bueno, la historia de mi hijo es como de cualquier joven, un chico con muchas ilusiones. Tuvo una enamorada por ahí en el mes de enero del 2011, una relación de entre 5 y 6 meses. El de 17 y el de 15. La joven de 15. Una relación donde a través de la red social del Facebook ha causado mucho daño. En ese caso, tuvieron varios problemas por su inexperiencia. Fueron 4 o 5 veces que se separaron esta muchacha y mi hijo, y luego venía la reconciliación a base de presiones, de chantajes de la joven, incluso que decía que se iba a quitar la vida. Mi hijo regresaba. En el mes de febrero mi hijo fue la primera vez amenazado por el papá de esta joven, el señor Gustavo May, y hasta ahí. Pero la juventud, pues, ¿qué más? Seguían viéndose. Llegó un tiempo en que tuvieron relaciones sexuales. El papá me llamó por ahí el 22 de junio del 2011 para decirme la situación, decirme que su hija tenía 15 días de su ecraso natural y que sospechaba que mi hijo la había embarazado. Acudí con mi esposa y con mi hijo a casa de este señor. Me dijo el señor que si la muchacha no estaba embarazada, esperaba unos días más que bajara su periodo, que mi hijo se apartara para siempre de ella, pero en caso contrario que se tenían que casar lo más pronto posible. Ya había puesto 30 días para la boda del señor, porque él, como líder espiritual de la secta, es pastor pentecostés con fraternidad en lo que es todo el oriente del estado de Yucatán, empezando con Valladolid y varios municipios que él maneja. Él tiene una imagen como pastor, como siervo de Dios supuestamente, que cuidar. Se programó la boda para un mes, después de entre el 15 y el 20 de julio. Pero unos días antes mi hijo le llegó un mensaje, exactamente el día lunes 11 de julio 2011, donde le manifestaban en un lugar donde encontraban a la joven con otra persona. Y fue mi hijo, de manera sigilosa entró y descubrió a la joven teniendo sexo con el hijo de otro pastor de su misma secta. Entonces el martes 12 fue a romper el compromiso matrimonial, pero le dijo al padre que si verdaderamente estaba la joven embarazada, previa una prueba de paternidad, si le pertenecía a mi hijo, ese bebé que iba a venir, niña o niño, mi hijo se iba a hacer cargo de todo. Y ya con el tiempo, a través del DIF o del municipio o de algún juzgado del Poder Judicial, materia familiar, qué sé yo, para que él pueda acercarse a su bebé. Pero no quería nada con la joven. Rompió el compromiso, regresó al martes en la noche, 12 de julio, nos dijo todo, incluso dijo que la muchacha, al quedar en evidencia ante su padre, saltó, brincó la puerta, la barda, se escapó de su propia casa, mandó a su papá una advertencia que se iba a suicidar. Eso fue lo que pasó, y el miércoles, para amanecer, mi hijo salió muy contento, iba a verlo de su clase. Se había inscrito 7 días antes en la preparatoria abierta por internet, porque el 30 de junio yo le di de baja en el plantel Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán, en el plantel Valladolid, el Cobay, porque ya no podía acudir, ya se iba a casa del muchacho. Salió mi hijo muy contento, me pidió para un par de zapatos, se compró sus zapatos el joven, está todo, obra en el expediente, anotas todo, y ya no regresó. Yo lo empecé a buscar a partir de las 4 de la tarde del miércoles 13 de julio, venía a saber de él hasta el día jueves, como a las 9 de la mañana, que mi hijo está muerto. Y no había un motivo, porque mi mismo hijo nos había dicho a su mamá y a mí,
Papá, verdaderamente no quería casarme, solo porque, pues, como te diré, ya embaracé a la joven y tengo que responder. Pero eso no significa que yo no me haría cargo de mi hijo o mi hija al nacer. Y después me casaría con la muchacha. Pero la verdad me he quitado una losa, algo muy pesado de encima. Qué bueno que descubrí las actitudes de mi novia, porque de casado, imagínate, papá. Entonces él estaba muy contento y me lo matan al niño. Yo nunca me he cebado a que mi hijo se haya quitado la vida. En esta vida todo puede suceder, me queda claro. Como usted, Carmen, dijo, soy artesano, también con pinzas muy delicado he llevado el caso de mi hijo. No he visto lo de mi hijo con un corazón lastimado, o con un estómago, un hígado verde de coraje. He visto con una frialdad lo más posible, de manera fría, científica, jurídica. Todo tiene un porqué. El resultado de las investigaciones, entre comillas, indica que el chico se suicidó y usted afirma que no. ¿Qué evidencias tiene? ¿Qué elementos tiene? Usted nos mostró unas fotografías que son estremecedoras, francamente. Yo digo, sin ser expertos en la materia, ni mucho menos, es bastante evidente que ahí no hubo un suicidio, pero es algo que tiene que quedar establecido en la ley y, sobre todo, si en efecto, como aparece claramente, fue un asesinato, debe haber culpables del asesinato. Estamos viendo, don Marco Antonio, las imágenes en la pantalla de Canal 52MX. ¿De dónde obtuvo estas imágenes donde se ve primero al chico, como se mostró en los reportes de aquel entonces, como si se hubiera suicidado? Pero usted tiene otras fotografías donde el chico tiene rastros de sangre, tiene evidencias físicas de que trató de defenderse con rasguños, tiene evidencias incluso de su mochila, en fin, hay un conjunto de elementos que a todas luces indican que aquí estamos frente a otra cosa. ¿Cómo obtuvo estas imágenes? ¿Qué es lo que nos podría decir al verlas en la pantalla? No, pues antes que nada, pues que es obvio, es mi hijo. Las imágenes yo las vine a ver más de 2 años posterior a su muerte, porque la Procuraduría siempre me bloqueó, no me las quiso enseñar. Se portó muy agresivo el comandante en esa época de la Policía Ministerial. ¿Estas imágenes las vio usted hasta 2 años después? Las vine a ver en la CNDH. Ya las tenía en la CNDH. Sí. Son tremendas, ¿eh? Sí. Tremendas. Efectivamente, y yo contestándole a su pregunta, Carmen, yo me metí de lleno en la investigación. Voy a decir una parte de en qué se basó mi investigación. Antes que nada, yo tenía que saber que nutrirme de información, saber qué es cómo puedo actuar, cómo combatir 2 cosas. 1, porque mi corazón una cosa me dice, pero también las evidencias otras cosas me pueden marcar. Yo estuve, sin dar nombres, sí, porque también tengo que cuidar esas cuestiones, en 11 procuradurías en el país. Yo necesitaba a agentes del Ministerio Público, a peritos en criminalística, a médicos forenses y perdónenme la palabra, Carmen, pero corruptos. ¿Por qué? Para que ellos me dijeran paso a paso cómo tuercen una averiguación previa, cómo esconden un homicidio. En 11 procuradurías del país estuve, aparte, excepto la de Yucatán. ¿Buscando cómo era eso? Efectivamente, vacié el internet, mucha información y no congeniado nada. Ahorita lo que tenemos, por ejemplo, es lastimoso esto. El señor Fernando Martínez García, médico forense, que aparece en más de 30 oficios certificados dentro de la averiguación previa, acaba de mencionar la Procuraduría de Justicia de Yucatán en documentación que envió el consejero jurídico Ernesto Vera Novelo, que este señor, de acuerdo a lo que dice la agente de la agencia novena con sede en Mérida, la agente del Ministerio Público, no hay archivo, esa persona no trabaja ahí en la Procuraduría. ¿Cómo? A ver, el que hizo la necropsia. El que hizo la necropsia y el que determinó que fue suicidio. Así es. Es una persona que firmó tantos oficios, como dice, y que ahora que se está revisando el tema, no está registrado como
como especialista? ¿No está su nombre en los archivos de la Procuraduría? Así es, pero yo le digo una cosa. ¿Existe el personaje? Sí. ¿Existe, pero no está acreditado? Eso dice la Procuraduría en el último oficio en aras de proteger a su servicio forense. Y perdónenme, totalmente corrupto. ¿Sabe por qué? Sí existe. Claro que sí. Incluso hay imágenes en el internet donde en diciembre pasado el presidente municipal de Valladolid, el licenciado Roger David Alcocer García, estuvo en la inauguración del servicio forense de Valladolid y el señor Fernando Martínez García es nombrado director del servicio forense en Valladolid todavía en diciembre pasado. Entonces, lo que está haciendo la Procuraduría es proteger a su personal. La Procuraduría, se lo digo, Carmen, no tiene maniobra jurídica, está acorralada en la impunidad. Y dígame una cosa, Marco Antonio Castillo, ¿por qué querría la Procuraduría de Yucatán proteger a quien usted identifica como probable autor intelectual del asesinato de su hijo? El señor Gustavo Mayhau, padre del que iba a ser mi consuegro, es una persona totalmente aferrada al Partido Revolucionario Institucional. No quiero mezclar una cosa, simplemente las cosas como son. Tiene un gran acercamiento con la cúpula priista yucateca, ¿sí? Y todo esto, mi hijo me lo comentó porque todo esto se lo pasaba su novia, la joven Blanca Siloé. Ahora bien, en Yucatán se comete todo tipo de delitos. Es mentira que Yucatán sea la entidad más segura en el país. Prueba de ello la ciudadana Ivonne Ortega Pacheco, que hace más de un año dejó el cargo de gobernadora y toda la vida estuvo diciendo durante su sexenio de 5 años, 2 meses, que Yucatán es ejemplo nacional, pero nunca decía que el municipio de Semul, su pueblo natal, con un puñado aproximadamente de pasadito de 5,000 habitantes, creó un búnker para protegerse ella misma. Entonces hay una cosa que no concuerda lo que se dice con lo que se hace. Pero hablando de esto directamente, mi hijo no existe en el expediente ninguna sola prueba que quisiera, ojalá lo tuviera la fiscalía, que fundamente que mi hijo se quitó la vida. Yo no he llevado la contraria al gobierno, he luchado, me he hecho una promesa cuando veía a mi hijo y la voy a cumplir, y lo único que me queda por entregar, tal vez de valor, sea mi propia existencia. A eso vine a la Ciudad de México hace más de un mes. Déjeme un segundo, Marco Antonio Castillo, para regresar después de la pausa. Hemos enlazado vía telefónica tanto al segundo visitador general de la CNDH, porque emitió una recomendación la CNDH sobre el caso de su hijo. Estaremos hablando con él y estaremos hablando también con el consejero jurídico del Estado de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo. Marat Paredes Montiel de la CNDH y Ernesto Herrera de la Consejería Jurídica de Yucatán. Volvemos con ellos. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en esta conversación en la parte final del programa con Marco Antonio Castillo, el padre de José Felipe Castillo Tsek, este chico que murió el 14 de julio de 2011 en el estado de Yucatán, mientras que la Procuraduría Estatal... ¿Estamos escuchándonos bien? Mientras que la Procuraduría Estatal señaló que se había suicidado. Bueno, los elementos, las evidencias, lo que está a la mesa, pues habla de un homicidio. Estoy viendo aquí de las fotos que nos trajo don Marco Antonio, esta que muestra a su chico en vida. Él también artesano, carpintero. Era artesano, tallador de madera, igual que su hermano. Yo le enseñé el oficio. Tallador de madera, este es como un... es un labrado en una madera de... Escudos, ¿no? Escudos, incluso si me permite decirle, los últimos escudos que hizo él... él hizo un escudo para el licenciado Enrique Peña Nieto, pero yo le grabé el nombre. El escudo lo adquirió el señor gobernador Fernando Ortega Barnés, una persona que aprecio mucho del estado de Campeche. Él hizo escudos para el licenciado Manuel Espino Barrientos, hizo el escudo del ex jefe de gobierno
Marcelo Ebrard Casubón para el licenciado Carlos Navarrete, ex senador cuando fungió como presidente del Senado de la... Ustedes hacían los escudos del Senado, de los gobiernos, diputados, sí. Los escudos tallados en madera. Es una tradición. Es una tradición, y en Yucatán, bueno, pero usted perdió hasta el taller, ¿no? Yo perdí absolutamente todo, Carmen. Menos las ganas de batallar, como aquí estamos viendo. No tenemos nada, pero aquí estamos luchando. Déjeme, Marco Antonio Castillo, dar paso a lo que tengan que decir tanto la CNDH como la Consejería Jurídica de Yucatán. Es un caso que ocurrió efectivamente hace 2 años, 7 meses. Era un gobierno anterior al que actualmente está en funciones en Yucatán. Sin embargo, bueno, pues el tema sigue en las condiciones en las que aquí hemos podido seguir de cerca con usted. Recomendación de la CNDH. Le pregunto y le agradezco a Marat Pérez Montiel, segundo visitador general de la CNDH, ¿cuál es el estado de las cosas para ustedes sobre el caso de el chico José Felipe Castillo, del que hemos hablado con su padre esta mañana? Marat, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Carmen, con el gusto de saludarte. Pues mira, explicarte el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que ha hecho en el caso del señor Marco Antonio Castillo. Deja de comentarte que el asunto no era competencia originaria de la Comisión. Sin embargo, en enero de 2012 se ejerció la facultad de atracción para efecto de conocer esta queja en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Con motivo de este ejercicio de facultad de atracción, se abrió una investigación por virtud de la cual solicitamos informes a la Fiscalía General, que es la autoridad responsable, y realizamos 7 comisiones de trabajo durante el trámite del expediente allá en Yucatán, donde recabamos testimonios, donde estuvimos ahí dándole seguimiento a este caso, y posteriormente este asunto culmina en una conciliación dirigida a la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Una conciliación tiene cabida en términos de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se detectan violaciones a derechos humanos. Nosotros detectamos violaciones en el trámite de la averiguación previa, irregularidades, y específicamente solicitamos que estas fueran corregidas. Se abrió un expediente del seguimiento de la conciliación, en virtud de que no se dio cumplimiento a todos los puntos conciliatorios. Reabrimos la investigación como lo prevé la ley y finalmente, Carmen, después de varias diligencias, una de las cuales muy importante, déjame comentarte, es en el sentido de que la Fiscalía originalmente se había negado a hacer la renecropsia. Sin embargo, por virtud de la conciliación de la Comisión, donde exigía una respuesta fundada y motivada a la negativa, finalmente se acepta hacer la situación de la renecropsia con varias circunstancias, y posteriormente lo que te diría es, después de varias situaciones donde se hicieron estos intentos, pues de la renecropsia, finalmente se lleva a cabo la renecropsia. Y por lo que se refiere al trabajo de la Comisión Nacional, se emite una recomendación, el presidente de la Comisión Nacional emite una recomendación dirigida al gobierno del Estado de Yucatán, donde en virtud de este incumplimiento de conciliación y de situaciones detectadas en el trámite de la averiguación previa, se solicita a la autoridad responsable que convalide estas situaciones, que se proceda a la reparación del daño, y nosotros presentamos una denuncia y una queja. Un segundo, Barat. Perdón que interrumpa. Déjame aterrizar un poco el asunto porque tenemos lamentablemente poco tiempo. Para efectos de la investigación que ustedes realizaron, Marat, estamos frente a un caso donde las evidencias que ustedes encuentran coinciden con lo que dice el papá del chico, es decir, que no fue un suicidio sino un asesinato. ¿En eso están coincidiendo con el padre del chico? No, Carmen, la perspectiva que nosotros tenemos de investigación es diferente. Nosotros investigamos violaciones a derechos humanos. Nosotros investigamos, digamos, el trámite debido que se dio a la averiguación previa, pero nosotros no tenemos la facultad de pronunciarnos respecto de si existe o no existe o se actualiza un delito. En donde se están pronunciando, Marat, es en el comportamiento institucional para investigar si fue asesinato o suicidio. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese marco de cosas hay recomendaciones. Un trámite correcto a la averiguación previa, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró que esto no había sucedido así, y por eso se emitió la recomendación, Carmen. ¿Tienes inconveniente, Marat? Le pregunto a Marco Antonio Castillo si tiene inconveniente en que incorporemos en esta conversación a Ernesto Herrera Novelo, que es el consejero jurídico del Estado de Yucatán. Gracias a los dos por participar, a los tres ahora. Ernesto, buenos días y bienvenido, consejero.
Carmen, buenos días y gracias por la oportunidad de hablar a tu auditorio. Al contrario, ¿qué caso que nos sacude por muchas razones? ¿Qué dice la Consejería Jurídica de Yucatán cuando aquí está el padre del chico que pues está planteando que su caso fue manipulado y que lo que aquí estamos viendo pues es una protección? Así lo planteó desde la Procuraduría, pues a quien él identifica como el padre, como el posible autor intelectual de un asesinato, disfrazado de suicidio. Lo resumo, perdóname de esa manera tan rápida, Ernesto. ¿Qué dice la Consejería Jurídica de Yucatán? No es así, y sí queremos ser muy claros en 2 puntos, ¿no? El caso, como ya quedó muy observado, no pertenece a esta administración. Sin embargo, la Fiscalía tomó el caso para darle seguimiento y atender la petición de don Marco Castillo. El resultado de la investigación de que se habla arrojó que se trata de un suicidio. En torno al tema podemos hablar de 2 aristas muy claras. La primera sobre la investigación del caso, que insistimos, confirma que se trata de un suicidio, resultado arrojado por el peritaje médico tras 2 necropsias. La declaración de testigos que señalaron el estado anímico de la persona previo a lo sucedido y los dictámenes de criminalística. Y la segunda arista, y quiero ser muy claro al respecto, viene tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, por irregularidades que en su momento se dieron en la integración del documento que está relacionado con este asunto, mismo que se señala en la recomendación 34/2014 de que estamos dando cumplimiento. Básicamente, el Estado de Yucatán ha sido respetuoso de los derechos humanos, seguirá siendo respetuoso de los mismos, y sí quiero poner sobre la mesa que la primera fiscalía en el país en ser certificada en cumplimiento de derechos humanos es la del Estado de Yucatán. Hace un mes aproximadamente el doctor Eduardo Plasencia estuvo aquí en la ciudad de Mérida y verificó los trabajos y definitivamente fue certificada como la primera fiscalía en el país en cumplir derechos humanos. Sí quisiera dejar muy en claro ese punto porque es una realidad. ¿Una CNDH que certifica una Procuraduría? A la Fiscalía General del Estado. ¡Qué sorpresa! Sí, definitivamente el evento se llevó a cabo acá y estuvo presente el doctor Eduardo Plasencia. Raúl Plasencia, ¿será? Es Raúl Plasencia Villanueva, disculpe. Bueno, yo desde luego, como lo dije al principio cuando presenté la presencia... Sí, a ver, perdón. Si me permites, nada más también. A ver, Marat Paredes Montiel, ¿ustedes certifican las procuradurías? La certificación es respecto de un proceso de capacitación. Lo que se está trabajando, digamos, una de las líneas que tiene por obligación legal la Comisión es desde luego la promoción, la defensa de los derechos humanos y la prevención de violaciones a derechos humanos. Con esta situación pues, se hacen convenios de colaboración con varias autoridades, con muchas autoridades del país. Tenemos convenios de colaboración prácticamente con todas las entidades federativas, municipios, porque en lo que trabajamos es en prevenir la violación a los derechos humanos, y la apuesta de la Comisión Nacional es que la capacitación es la forma de prevenir violaciones a derechos humanos. Entonces, indicar que esta certificación es en materia de cursos que se tomaron para efecto y que impartió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que para nosotros es una medida muy importante sobre prevención a violaciones a derechos humanos. Me gustaría... No es sobre el funcionamiento de la Fiscalía, sino sobre cursos realizados, dados por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nada más quería hacer esa puntualización. No, muy importante, desde luego. Me quedan pocos minutos, lamentablemente. Yo les pido a los 3 que mantengamos la comunicación para seguir el asunto, pero creo que sería importante, Marat Paredes, Ernesto Herrera Novelo, como consejero jurídico, que don Marco Antonio Castillo pudiera formularle alguna pregunta breve, por razones del tiempo, en el caso de la Consejería Jurídica. ¿Qué tiene que decirle? Bien, yo quiero que me diga el licenciado Ernesto Herrera Novelo, antes que nada, si la averiguación previa sigue abierta, porque hace unos días di una entrevista a un medio nacional, vía telefónica, pero tenemos ante una sentencia cumplida, la 845 del Juzgado Primero de Distrito con sede en el Estado de Yucatán, donde manifiestan que fue salvada la averiguación previa. Yo quiero mencionar brevemente esto, para empezar. No sé en qué se basó el señor consejero jurídico al decir que mi hijo se suicidó. Yo le voy a decir directo a la opinión pública nacional, al señor presidente
en México, que le voy a pedir un apoyo en un momento más. Esto, Carmen, no hubo dictamen criminalística. El que hace referencia el señor consejero es un año después por 2 peritos criminalísticas que no estuvieron en el lugar de los hechos. Eso es rebatible jurídicamente en cualquier parte del país y ante cualquier juzgado de defensa. 1. No se hizo la cadena de custodia de evidencias. La fiscalía, todo certificado tiene que las evidencias se las robó un perito en criminalística, que al mes de la muerte de mi hijo ya no trabaja. Tampoco lo aprueba. El señor habla de 2 necropsias, el levantamiento del cadáver y una segunda necropsia. En el levantamiento del cadáver, el médico forense que hace la necropsia, ahora la fiscalía lo desconoce como parte de su personal. No es posible que una persona ociosa haya entrado a hacer a partir de un cadáver, en este caso el de mi hijo, y emitir un protocolo de necropsia. Otra cosa muy importante, las evidencias, las ropas, el teléfono celular, todo se perdió. Dice el señor consejero que la procuradora es buena observadora de los derechos humanos. Tenemos a una procuradora, a Celia María Oliva Rodríguez, la fiscal yucateca, que 2 años después de la muerte, como una burla, pide la información a la empresa Unifón del teléfono que portaba mi hijo, y hasta esto, yo lo estoy diciendo a nivel nacional, fue un documento apócrifo, sí, falsificó la propia fiscal del estado, falsificó un documento haciendo entender que está trabajando pidiendo a la Unifón las sábanas de información del teléfono. Yo la estoy acusando y la estoy denunciando a la fiscal. Yo le puedo decir esto sin tanto porque no me queda mucho tiempo. Le voy a pedir al señor Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán. Por favor, gobernador, cumpla el mandato de ley. Establezca el Estado de Derecho en Yucatán. Usted prometió algo el 12, cuando nos hablamos el 12 de octubre pasado, ante el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted, señor gobernador, con todo respeto, no ha cumplido, no ha hecho honor a su palabra. Por favor, hay 2 millones de yucatecos que están esperando que usted responda como deba de ser. Yo lo espero, yo lo invito aquí en México, y se lo digo con todo respeto, a este nivel tengo que llegar. Si es necesario ofrecer mi libertad a cambio de su gobierno, le compruebo el homicidio de mi hijo. Te lo digo en público. Ese es 1. Se nos acaba el tiempo, don Marco Antonio. Sí, la petición que le hago al señor presidente. Directamente. Directo. Señor presidente, usted me dijo que me iba a ayudar a través del Twitter, en @25luchador, mi cuenta oficial de Twitter. Le pido 2 cosas. No tenemos nada. No le pido dinero. Le pido justicia. Y le pido, por favor, reciba, como cualquier ciudadana o ciudadano que lo merece, escuche a mi esposa que clama justicia, porque el señor gobernador le ha negado hasta ese pedimento a mi esposa. Yo hoy voy a estar aquí a la 1 de la tarde protestando en San Jerónimo, afuera de la CNDH, en espera que cumpla el señor Raúl Plasencia con el documento fechado 27 de enero, me dé una respuesta y me dé una audiencia él personalmente. Pues queda abierta la solicitud, nos tenemos que despedir. Aclarar, Carmen, nada más que ese documento ya fue contestado. Sí, y aquí en el estado de Yucatán, desde hace 15 meses nosotros hemos tomado este asunto con profesionalismo y con apego respecto a la ley. Los derechos humanos son importantísimos para nosotros y el señor Marco Castillo sabe muy bien que personalmente yo lo he recibido y lo he atendido. Y eso no puede decir que no es cierto, señor Castillo. Así es, me ha atendido, pero no me ha resuelto. Yo digo algo muy claro. Es lamentable que se haya dado un espaldarazo político a una fiscalía cuando el señor Raúl Plasencia se le olvidó que le emitió una recomendación al gobernador de Yucatán, y ahora yo lo que estoy pidiendo, por favor, que se solucione esto. Y le pido también a la senadora, por favor, senadora Angélica de la Peña, con todo respeto, trabaje, pídale cuentas a la CNDH. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Habremos de seguir el tema. A los 3 les agradezco que estén aquí esta mañana y seguiremos de cerca lo que tengan que responder a este caso, a esta situación que involucra tantas cosas. Gracias, Marat Paredes Montiel de la CNDH, por estar aquí, y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Pues aclararte que la comisión está dándole seguimiento al asunto y seguiremos
hasta en tanto la violación a derechos humanos sea reparada. Seguiremos en el tema, desde luego. Ernesto Herrera, gracias por tomar la comunicación, consejero. Estamos al habla. Muy amable, Carmen. Un abrazo y gracias por todo. Gracias, estaremos en el tema. Y Marco Antonio Castillo, se nos acabó el tiempo. Nos vamos y seguiremos en el asunto, si me lo permite. Gracias, Carmen. Hemos seguido de cerca el trabajo de Marcela Turati en Proceso, que ha tomado este caso también para informar a los lectores de la revista Proceso, hablando, por ejemplo, en su última colaboración de sus 12 días de plantón, que ya son más, en todo caso, bueno, de las varias actividades y de las varias expresiones que usted ha tenido precisamente en la búsqueda del esclarecimiento de la muerte de su hijo. Gracias por estar aquí, Marco Antonio, estamos al habla. Gracias, Carmen. Buenos días, y con esto nos vamos. Gracias, hasta mañana. Noticias MBS.